hermanos, el domingo pasado, aproximadamente a una hora como esta, en una iglesia igual que esta, bautista, irrumpió un sujeto con una R-15, masacrando a más de la mitad de la congregación, compuesta por alrededor de 50 personas. 26 personas fueron inmediatamente asesinadas. 17 fueron llevados de urgencia al hospital. Dentro de ellos, que sepa, una niña, aproximadamente 7 años, murió. Fue algo que nos impactó a todos, porque, al menos en mi caso, surgió la pregunta, o el análisis, ¿nos podía haber pasado a nosotros? No intento explicar la razón por la que sucedió, por lo que Dios lo permitió, no lo entiendo. Ahora, como escribí esta semana en Facebook, sí estoy completamente seguro de que como Dios está con nosotros en esta mañana, estaba con ellos esa trágica mañana. Por razones que no entendemos, lo permitió. ¿Hace eso a Dios responsable de semejante barbaridad? No. Como escribí, ya el responsable tiene un rostro y un nombre. Y como también puse, y está en el mismo infierno, esperando el ser juzgado por su Creador. Pero es realmente impresionante. Hace unos minutos orábamos por los niños y me vino a la mente inevitablemente el recuerdo de aquellos niños que fueron masacrados. Alguien me comentaba el domingo pasado y me decía: a mí me gustaría morir en la iglesia. Yo le decía: hermana, no creo que sea tan importante donde uno muere, sino con quién, ¿verdad? Lo importante no es dónde vamos a morir, en qué circunstancias, sino con quién lo vamos a hacer. Es tener a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Porque ninguno de nosotros sabe cuál va a ser el último día sobre esta tierra. Aquellos hermanos que tuvieron su escuela dominical y celebraban su culto, lejos estaban de imaginar que esa mañana iba a ser la última de ellos sobre la tierra. Como tampoco nosotros tenemos absolutamente ninguna garantía de que vamos a estar vivos en las próximas horas. La realidad es que cada ser humano necesita estar preparado. Tener a Jesucristo en su corazón, sus cuentas claras con Dios, y de esa manera descansar en su cuidado, que todo lo que Él permite por razones que desconocemos es para nuestro bien. Desde una perspectiva humana no tiene lógica, no tiene explicación. Desde una perspectiva divina, lo que le sucedió a aquellos hermanos, ellos están con el Señor. Ahora, debemos seguir orando por ellos. Cuento esto por una razón. Es importante que nosotros no olvidemos cosas como estas. Alguien dijo una vez que el que olvida la historia está condenado a repetirla. De alguna manera Dios habla en nuestras vidas, y créanme que razones se sobran en este mundo para vivir amargado, resentido, para volverse una persona violenta, para desconfiar de todo el mundo y poner mis derechos por encima de los demás, sin importar las consecuencias. Sí, tenemos que ser sencillos como palomas y astutos como serpientes. La Biblia no condena que un cristiano se proteja, sea precavido. Pero nosotros no podemos dejarnos llevar por la agresividad de este mundo, la amargura, el resentimiento, porque vivimos tiempos peligrosos. Y el sermón que quiero compartirles en esta mañana trata específicamente de un mensaje totalmente diferente al que estamos acostumbrados a escuchar en la sociedad que nos ha tocado vivir. El ser humano no sabe sino responder con el mal al mal. El Señor Jesús irrumpió en un mundo pecador con un mensaje totalmente diferente al que estaban acostumbrados a escuchar. Y en esta mañana quiero que reflexionemos en algunos consejos que Él da a los egoístas y a las personas voluntariosas, que está en Mateo 5, del 38 al 48, donde tuvimos la lectura devocional. Vamos a orar. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos. Estamos reconociendo nuestra incapacidad humana, Señor, suplicándote humildemente que tu Espíritu sea el que hable por medio de nuestro Señor. Habla a nuestras vidas
En esta hora recordamos también a nuestros hermanos. No sabemos si se están reuniendo o no este domingo, pero te pido que tú les consueles, Señor, les fortalezcas. Sabemos que humanamente no hay respuesta ni fortaleza sino en ti, Señor. Ayúdanos a ellos a seguir adelante creyendo que tú eres bueno a pesar de la prueba que están viviendo. Ayúdanos también a nosotros, Señor, a exponer tu palabra con toda claridad. Y si en esta mañana hay alguna persona en este lugar que aún no conoce a Jesucristo, Señor, que sea su oportunidad para arrepentirse, para venir a Cristo y reconocer que en un segundo puede pasar de este mundo a la eternidad. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Repito, vivimos en un mundo difícil y no es sorpresa para nadie. En realidad, la crisis moral abarca toda la experiencia humana y dolorosamente la depravación humana, la maldad humana es algo palpable para todos nosotros. Cualquiera que crea lo contrario es porque está con los ojos cerrados, viviendo en un mundo que se ha creado a sí mismo, un mundo de fantasía, y sin la intención de ser ave de mal agüero. Estoy convencido de que estamos en espiral hacia abajo. Estoy convencido que el tiempo se nos acaba, ya sea porque nos llegue la muerte, pero el punto es, se nos acaba el tiempo porque Jesucristo ha de venir por su iglesia en cualquier momento. Vivimos en una sociedad acostumbrada a escuchar lo desalentador y desagradable. Estos son algunos ejemplos de frases que forman parte del vocabulario humano todos los días. Se han convertido como una especie de eslogan para mucha gente. Por ejemplo, ¿no has escuchado las familiares dos palabras, tengo derecho? ¿Verdad? Otros dicen, quiero ser el primero. Otros, hágaselo a los demás antes que se lo hagan a usted. ¿Y qué le parece esta? Dispare primero y pregunte después. O, eso a usted no le importa. Y otros, no me irrito, solo me desquito. La realidad es que nuestra sociedad no es precisamente un jardín para ir de vacaciones. Es una jungla, una selva. El ser humano, con su espíritu egoísta y voluntarioso, quiere hacer lo que le place. Las fuerzas de seguridad lo testifican. Cada día se hace más difícil ser un policía en este país y en cualquier lugar del mundo. Lo informan los medios noticiosos. Pero nuestra verdadera necesidad es resolverlo. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Cómo podemos tener un pensamiento tan idealista en una realidad tan difícil? Bueno, la respuesta de esta gran necesidad está en una persona. La misma persona que ha sido la respuesta para las grandes necesidades del ser humano a través de la historia. Yo siempre digo, cada vez que vemos el aumento del terrorismo, la agresión, las barbaries que se cometen, muchas veces nos distraemos pensando que si son las armas, las drogas, no sé, le puede poner el nombre que quiera. El gran problema del ser humano es el pecado, que anida en el corazón. Y ese pecado solo tiene un remedio: Jesucristo. Sus palabras, sus enseñanzas, su muerte y resurrección ofrecen la respuesta para la gran necesidad humana. Por ejemplo, el pasaje que nos ocupa hoy es un ejemplo de esto. Aparece el Señor Jesucristo predicando de una manera extraordinaria, acaparando la atención de sus oyentes, y en esta porción las palabras de Jesús registradas aquí en Mateo 5 del 38 al 48
calan profundamente en nuestra naturaleza humana. No somos buenos. No se deje engañar por lo que dice la psicología, las filosofías humanas, que el ser humano es básicamente bueno. Pero la realidad dice todo lo contrario. Y como dije, si hay algo bueno en nosotros, los hijos de Dios, se lo debemos a Jesucristo. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Jesús dijo, si vosotros siendo malos. Jesús conoce la naturaleza humana. Sus palabras van directamente a ella. Y comienza con un mensaje extraordinario. Ha estado hablando palabras profundas, simples y profundas a la vez, pero verdades gloriosas. Y aquí en este capítulo 5, verso 38, comienza con estas palabras. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Bueno, vamos a ir atrás al tiempo, a la ley mosaica, y vamos a leer consejos similares en Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21, quiero que examinemos allí lo que dice la Biblia y quiero que me preste especial atención porque algunos han tomado estas palabras de la Biblia como una invitación a la violencia, como un llamado a la agresividad, lejos de tal cosa. Entonces, ¿qué quiso realmente Jesús decir? Dice ahí en Éxodo 21, del 23 al 25, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Leímos en Éxodo, ahora vamos a Levítico capítulo 24. La palabra del Señor dice en el verso 19 y 20, Levítico capítulo 24, verso 19 y 20, y el que cause lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Uno más, Deuteronomio capítulo 19. Estas son las palabras a las que Jesús se refería cuando dijo, oíste que fue dicho. Ahora dice Deuteronomio capítulo 19, verso 21. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esta ley es conocida como la ley del talión. La ley del talión. Ahora, cuando Jesús comienza a hablar y dice, oíste que fue dicho, indudablemente ellos sabían de qué se trataba. Conocían la ley. Pero antes quiero hacer una aclaración. No entendamos mal las palabras de Jesús. Dios nunca planeó una violencia injusta. Y tampoco, por cierto, una brutalidad irracional. Por cierto, cuando usted encuentre a un terrorista bautista, o pentecostal, o metodista, o a un católico, bueno, los católicos tienen su historia en las cruzadas, pero eso quedó al campo y no era la voluntad de Dios en ninguna manera. Ahora, no lo hay porque los principios del cristianismo son contrarios a la violencia. Sin embargo, sí puede asociar siempre el terrorismo ¿con qué? Con el islamismo. No todos los musulmanes son terroristas, pero es curioso que todos los terroristas son musulmanes. Sin embargo, aquí establece, y esto es lo que establece esta ley, no es una invitación a la agresividad, a la violencia, es una ley para regular la violencia. Cuando Dios estableció esto, estaba buscando que el castigo no fuera más allá de lo que se había hecho. Esa era la intención, no otra. Sin embargo, aquí él lo que estaba haciendo era estableciendo la pena capital como medio de obrar
firme y definitivamente con aquellos que actuaban con violencia contra el inocente. Pero Jesús siguió diciendo más sobre los derechos a lo que nos aferramos por naturaleza humana. No solamente presentó la ley del talión y seguidamente da su enseñanza, sino que habla más y más sobre renunciar a nuestros derechos. Hoy, cuando todo el mundo reclama sus derechos, es curioso. Me llama la atención la experiencia de los cubanos. En Cuba vivíamos prácticamente pisoteados. Bueno, pisoteados. Sin derechos de ningún tipo. Y a veces he visto casos de algunos que han llegado a este país y que solo hablan de sus derechos. Algunos me han dicho, yo si no me dejo pasar una. Bueno, a veces hay que dejar pasar una, porque allá te pasaban 1000 y no podías hacer nada. Este es el país de los derechos, pero la gente solo sabe pensar en sus derechos, y Jesús nos está diciendo, en mi reino tienes que aprender que hay momentos en los que tienes o debes renunciar a tus derechos. No es popular. Sé que no es popular, pero es el mensaje de Jesús. Por ejemplo, mi derecho a la dignidad, a ser tratado sin ofensa. A veces hay que renunciar a ese derecho. Mi derecho a la comodidad, a aferrarme a lo que me plazca. Mi derecho a la privacidad, a hacer solo lo que yo prefiera. Mi derecho a la propiedad, a conservar todo lo que yo quiera. Usted se va a encontrar acá un llamado general de ceder en lugar de resistir. Es un mensaje incómodo. De hecho, algunos me están escuchando y dicen que están incómodos. Porque yo me siento incómodo a veces cuando leo esto. Y sobre todo cuando estoy bajo el estado emocional producido por haber sido víctima de lo que yo considero un trato injusto. Cuando usted hace algo malo y en consecuencia recibe lo malo, bueno, me lo gané, me lo merezco. Pero cuando usted no ha hecho nada malo, o lo que ha hecho es lo que usted considera bueno, y alguien le maltrata, no es fácil. Ahora, quiero que entiendan algo, porque a veces tomamos la Biblia y la llevamos a ciertos extremos. No apliquemos mal estos principios. Estos principios de Jesús no tienen nada que ver en absoluto con la esfera nacional. Él no está hablando a naciones, está hablando a individuos. Esta es una apelación personal. El gobierno, establecido por Dios, tiene una razón básica para existir, y es el de proteger a quienes forman parte del pueblo y servirles bien. Aquí no está hablando de política nacional. Aquí no está hablando de defensa, en contra de la defensa nacional o contra el terrorismo. No, aquí está hablando a individuos en un monte de manera individual, de manera personal. Esto se aplica a todos aquellos que decimos ser seguidores de Jesucristo, y habla de nuestras relaciones personales. Pero como nos encanta irnos por la rama, muchas veces obviamos nuestras relaciones, y nuestras relaciones son un hervidero de conflictos. Somos personas peleonas, agresivas, y queremos que la nación y el gobierno sea algo lo más parecido a un Vaticano. Bueno, el Vaticano no se creen que no es nada, pero bueno, quieren que las naciones sencillamente se crucen de brazos ante las personas que cometen delitos o que amenazan al país. Esto no tiene nada que ver con esto, está hablando de nuestras relaciones personales. Y como dije, hay 4 cosas específicas en que debemos ceder. No es fácil, porque nuestra naturaleza es responder. Y créanme que para responder no hay que ser un héroe. Usted solo tiene que dar rienda suelta a lo que siente. Pero el ceder implica dominio, control. Que soy honesto, humanamente es imposible. Solo se puede lograr si la presencia de Dios está en nuestra vida.
y si en ese momento el Espíritu nos ilumina para recordar lo que Dios ha dicho. Porque aún siendo el cristiano, puede ser que se me borre el disco, todo lo que el Señor ha dicho en ese momento, y meta la pata, las dos patas. Estoy diciendo pata, el pie, pero bueno. Y después nos vamos a arrepentir. Dijo el Señor: oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Voy a decir algo claro y directo. Estos mandamientos son humanamente imposibles de cumplir. Una persona separada de Dios no puede obedecer esto, porque va en contra de nuestra naturaleza. Pero aquí Él está hablando a su iglesia, a los creyentes. Solo es posible cuando Dios mora en una vida. Dice aquí: a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cómo reaccionaría usted si alguien le da una bofetada? Alguien me dijo una vez, enseguida me acuerdo del versículo que dice: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Ciertamente, dijo Pablo, que algunos tuercen las escrituras para su propia perdición. Ahora, permítanme decirle algo, hermano. Como ustedes recordarán en el mensaje anterior, hablando de la mutilación de nuestros miembros, el ojo derecho, la mano derecha, si nos era ocasión de caer, y dijimos que no era literal, tampoco podemos tomar esto de manera literal. Miren, una bofetada en una mejilla era una forma de insulto. Una bofetada en la otra era un insulto mayor, especialmente en el oriente, donde la mano era una forma de ofender. Bueno, la mano y el tirar un zapato. ¿Recuerdan del zapato que le tiraron a Bush? No era lo mismo que un doble golpe con el puño directamente en la boca de la otra persona. Ahora, notemos que Jesús se refirió deliberadamente a una bofetada en la mejilla. Es lo que diríamos hoy, un manotazo en la cara. Es una de nuestras formas de decir que alguien ha hecho una observación insultante. Miren, pocas veces usted va a encontrar a alguien tan violento que le dé una bofetada así de gratis, ¿verdad? Algunos se ríen por ahí. Las excepciones. Sin embargo, va a encontrar muchas personas dispuestas a tener para con usted un comentario insultante, que honestamente, amados hermanos, a veces es peor que una bofetada. Y eso es lo que está diciendo la Biblia. Como no podemos interpretar esto de sacarse el ojo y cortarse la mano de manera literal, porque no tiene sentido. Usted puede ser tuerto y seguir cometiendo adulterio, puede ser manco y seguir siendo pecador. Aquí el punto es, si alguien te agrede verbalmente, no respondas de la misma manera. Es la idea. Cuando la Biblia dice pon la otra mejilla, es no te dejes llevar por la emoción o los sentimientos del momento. Y lo voy a decir en otras palabras, no reacciones. Porque para reaccionar no hay que pensar. Para responder sí hay que tomarse el tiempo y pensar. No devuelvas el insulto. Para devolver el insulto no tienes que hacer gran cosa. Es triste, pero muchas veces ocurre. Yo siempre digo que uno de los lugares donde mi paciencia es puesta más a prueba, y creo que si usted es honesto también, es cuando ando sobre 4 ruedas. ¿Verdad? Cada día conducir es una prueba a la fe. Por eso yo no tengo ningún cartelito que me identifique como cristiano. No vaya a ser que un día haga algo incorrecto y alguien diga, mira, y tiene un pececito. A algunos les encanta poner versículos de la Biblia
Parece un santuario el carro en el que van, pero usted lo ve haciendo cosas de demonios. Lo que ocurre hoy es doloroso en las autopistas. Y muchas veces la paciencia necesita probarse o se prueba en esos lugares. Ahora es interesante, el Señor dijo, si alguien te hiere en una mejilla, muéstrale también la otra. Pero ya no dijo nada más. Ya no dijo nada más. No dice, muéstrale docenas de mejillas. Porque tampoco esto es una invitación al abuso. Fíjense que en ninguna parte la Biblia enseña que usted tiene que convertirse en una alfombra de piso para ser pisoteada por violadores, ¿verdad? Abusadores. No es eso, en ninguna manera. La Biblia enseña que tenemos que ser sumisos a los violadores, ni convertirnos en víctimas de abuso sexual o físico, o sujetos indefensos en las manos de un presunto asesino. Si usted puede hacer algo para evitar que un asesino le acabe la vida, hágalo. Si puede hacer algo para defender a alguien, hágalo. De eso no es lo que está hablando acá. Algunos han llevado este versículo a extremos ridículos y están promoviendo un pacifismo indiferente. No. Esto no es lo que está diciendo aquí la Biblia. Pero en nuestras relaciones personales, estos casos que he mencionado, que son tristes, son excepciones, aunque en estos tiempos se están convirtiendo casi en la regla. Pero lo más común es lo que se experimenta en nuestras relaciones personales. Que miren, si cada persona que le da una bofetada, usted le va a dar otra, se va a morir de un infarto, si antes no lo matan. Y no es, como dije, acuérdense de la bofetada, si cada vez que alguien le contesta de manera incorrecta y usted hace lo mismo, no se puede vivir. Aparte de ser un mal testimonio, está drenando su energía y su salud. Se va a volver una persona amargada. Yo he conocido personas que me dicen, yo no me dejo. Bueno, si no te dejas, te vas a pasar la vida peleando. Uno tiene que escoger las batallas que va a pelear. Esa es la idea. Ceda a su derecho, es lo que dice el Señor, a contestar. Cuando lo haga, no solo va a simplificar el conflicto, sino que descubrirá que la tensión disminuye en muchos casos. Número uno, ceda en vez de resistir. Responda, no reaccione. Segundo, ceda a su derecho de aferrarse a sus comodidades. Verso 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. En este caso se trataba de alguien que no estaba mal, ya que tenía tanto una túnica como una capa. Hoy diríamos que tenía chaqueta y camisa. Muchos en aquel tiempo y hoy solo tienen la camisa. La capa era algo que se usaba alrededor del cuerpo, más o menos como una manta por la noche. Con frecuencia era utilizada como bolsa de dormir temporal. La tendencia humana es aferrarse a la propia capa. Jesús dijo, déjale también la capa. Vivimos tiempos cuando tenemos derecho a disfrutar algunas comodidades, pero también agregamos esto, y que el resto del mundo se las arregle, ¿verdad? Y Cristo dice, no, si Él siendo rico se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos, el Señor nos manda a mirar por encima de nuestro mundo y darnos cuenta que no estamos metidos en una burbuja y que todo no se trata de nosotros, no es de mí, lo mío, conmigo. Hay otros y la palabra es ¿por qué no compartir? Busca a alguien que tú sabes que tiene una necesidad y decide bendecirlo.
Yo recuerdo la historia que leí acerca de alguien que se levantaba todos los días y decía, hoy voy a darle algo a alguien. Todos los días tenía algo para dar. No era tanto lo que daba, sino el gesto de pensar en otros. El Señor dice, está dispuesto o estés dispuesto en momentos de tu vida a ceder a tus comodidades. No te aferres a nada. Acuérdense, mientras más nos aferramos a algo, en mayor peligro estamos de perderlo. Tristemente, terminamos aferrándonos a las dádivas y se nos olvida el dador. Muchas veces Dios nos mira y estamos tan aferrados a algo que Él decide soberanamente y comienza a darlo despacio. A ver si tú lo cedes. Pero si ve que tú te resistes, entonces Dios tiene todo el poder para arrancártelo de las manos. No es malo, no hay nada malo en poseer cosas lindas, pero hay algo terriblemente malo cuando las cosas lindas nos poseen a nosotros. Esa es la idea. Tercero, vuelve otra vez a hacer el llamado, ceda a sus derechos. ¿A qué? A su propia vida privada. Verso 41. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. En el tiempo de Jesús no era algo fuera de lo común que un ciudadano sintiera el lado plano de una lanza romana en el hombro y que escuchara a un soldado ladrando y diciéndole, toma ese bulto y llévalo toda la milla siguiente. Solo de escuchar esto uno le hierve la sangre. ¿Y qué se cree? Bueno, dice Jesús, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Me imagino aquel tiempo cuando se oiría decir a menudo, llévelo toda la milla, unos 1600 metros, pero ni un paso más. Sin embargo, Jesús dice, llévalo otra milla. No solo ve la distancia justa, haz el doble. Miren, hermanos, a veces hay personas que nos obligan a llevar carga por una milla. Jesús está diciendo, ve con él 2. Por ejemplo, se puede tratar de tu relación con tu empleador, ¿verdad? Hay quienes trabajan y ven el trabajo más como un castigo que una bendición. Y el jefe es lo más parecido para ellos al diablo. Algunos cumplen exclusivamente lo que les mandan a hacer. Jesús está diciendo que esa es una manera de testificar. Haz más allá de lo que se te está pidiendo. ¿Saben por qué? Porque esta no es una conducta natural. Si alguien te ve a ti actuando de esa manera, pero fíjate, si lo vas a hacer, no digas, jefe, mira, tenía que irme a las 3, me voy a quedar a las 4 para que me pagues. O si tu responsabilidad es sacudir el escritorio, no, yo solo sacudo el escritorio. Sacude el escritorio y sacude los muebles. Pero no llames a tu jefe para que lo vea. El punto es que cuando uno actúa de esta manera, no puede pasar desapercibido. Otros van a ver tu vida y van a ser motivados a preguntar, ¿por qué él es como es? De la misma manera, cuando solamente peleas y peleas, también van a preguntar, ¿y a este qué le pasa? No, va a una iglesia. ¿A una iglesia? Es la idea. Cede a tu propia vida privada. Cede tu derecho a una propiedad exclusiva. Verso 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Tenemos algo que puede usar el otro?
¿por qué no compartirlo? Indudablemente que en estos tiempos algunas personas se van a aprovechar, pero usted no se puede amargar por los mal orientados. Ahora, esto no es un llamado tampoco a dar indiscriminadamente. Hay personas que le hacemos mal dándole que no. Jesús no está diciendo aquí, si tú sabes que esa persona te está pidiendo algo para destruir su vida o hacer daño a otros, dáselo. No es esa la idea. Y repito, hay personas que a veces les hacen más daño dándole que no dándole. Pero la idea es esta. Dios va a poner en nuestra vida personas con auténticas necesidades, que usted sabe que tienen una necesidad, que no son esos personajes que hay por ahí, que usted los ve tan llenos de vida y que tienen un negocio tremendo pidiendo dinero en las esquinas. Bueno, si usted quiere darle, está bien. Pero generalmente cuando uno ve a una persona así, uno dice, ¿y a qué le pasa? No le veo, es más joven que uno. Ahora, Dios pone a personas en nuestra vida que sí conocemos. Y aunque no conocemos, tenemos todos los elementos, porque alguien nos lo ofreció, de saber que esa persona tiene una necesidad. Entonces la Biblia dice, no esperes que otro lo haga. Dale. Si la persona te pide, dale. Sigue diciendo Jesús. Ahora, ceder, amor en vez de odio. Prepárese, porque esto ha sido difícil. Va en contra de nuestra naturaleza, pero lo que viene ahora es más difícil todavía. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, entre los escribas y fariseos circulaba un dicho, entre comillas, una especie de lema que repetían una y otra vez, y honestamente era un gran disparate inventado por ellos. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo, repetimos las cosas y no nos ponemos a pensar si realmente tiene una base bíblica. Esto sonaba casi como uno de los mandamientos de Dios, pero en realidad era una distorsión, una anormalidad. Jesús lo citó de esta manera. Mateo 5, verso 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Bueno, la primera mitad de la expresión, esa que dice, amarás a tu prójimo, está en Levítico, por ejemplo, pero la segunda parte, usted no lo va a encontrar en la Biblia. Eso era un agregado que ellos habían hecho. Esta y otras expresiones eran resultado de la tradición de los escribas y fariseos. En ninguna parte terminaba con esto, aborrecerás a tu enemigo. Eso lo habían agregado, repito, ellos. Y para Jesús, corregir la falacia de este razonamiento terco, dijo lo que aparece en el verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también los gentiles? Hermano, repito, esto es humanamente imposible de hacer. Solo se puede lograr con la presencia de Dios en nuestro corazón. Fíjense que aquí nos dice, ama la forma en que viven tus enemigos. Tampoco dice, ama sus métodos, defiende la forma en que se comportan. No. El verdadero amor se enfoca en el alma. El amor ve como el alma ajena tiene gran necesidad de ayuda y pone en acción la compasión. Ahora, aquí no está hablando de amar con sentimiento.
Usted no puede amar con sentimientos positivos a un enemigo, porque generalmente lo que tendrá son sentimientos negativos. Por eso enfatizo esta idea. El amor es ante todo una decisión. Usted decide ir por encima de lo que la persona le hizo o le hace. Usted decide negarse a vivir amargado y a darle albergue en su alma al rencor o al odio, porque si lo hace, no le estará haciendo ningún daño a la otra persona. Usted mismo se está autodestruyendo. Es como aquel, como yo he dicho, que se toma un veneno y espera que sea el otro el que se muera. Eso es lo que hace aquel que decide erigir un monumento al rencor en su propia vida. Me viene a la mente Corrie ten Boom. Ella perdió perdió toda su familia en los campos nazis, y ella misma sufrió las consecuencias de estas bestias. Fue capaz de perdonarlos. Se negó a vivir el resto de su vida amargada por el resentimiento. Eso es lo que dice Jesús. Ámalos. Y si Dios te da la oportunidad de demostrar que tú no los odias, hazlo. Pastor, yo no lo siento. No es cuestión de sentirlo, es cuestión de obediencia. Mi experiencia ha sido que cuando uno obedece, Dios actúa en nuestras emociones. Pero no nos podemos pasar la vida dejándonos llevar por lo que sentimos. Él está hablando a la voluntad. Pero yo no puedo ser hipócrita. No es cuestión de hipocresía, sino de obediencia. Lo que usted hace tiene que hacerlo en obediencia a Dios. Esa es la idea. Porque dice que Dios sencillamente no hace acepción de personas. Su providencia alcanza lo mismo a los hijos de Dios que a los que no son hijos. Llueve lo mismo que sobre los cristianos, que también sobre los inconversos. Ahora, si tú decides amar a los que te aman, ¿qué hay de gracia en eso? Hay personas que son amables, son fáciles de amar, ¿verdad? Bueno, amar a personas así, ¿cuál es el mérito? Si es alguien que te ha hecho un bien, ¿cuál es el mérito? Hay personas que son difíciles de amar. Ahí es el desafío. Si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? Es aquellos que dicen, yo solamente saludo a los cristianos. Salen para la calle y los demás pasan por el lado como si fueran perros. Ahora esa persona salió de la iglesia y anda con su Biblia debajo del brazo y con el diablo debajo del otro. Indudablemente, hermano, el desafío es grande. Pero si Dios está en nuestra vida, es posible. Y cierra con el verso 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, el estándar, la meta, la barra, la pone Dios. Y Él no está dispuesto a rebajar su llamado. Cuando aquí habla de ser perfecto, es caminemos hacia la perfección. Vivamos en un andar hacia la madurez. No significa perfecto sin pecado, porque la condición pecaminosa la seguimos arrastrando. Significa vivir obedeciendo a pesar de nuestros pecados, recordando que solo hay una forma en que podemos ser perfectos. La perfección la recibimos a través de Jesucristo. Dios nos declara justos en Cristo. ¿Verdad que esto es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar en el mundo? Totalmente diferente.
y totalmente contrario a nuestra inclinación natural. Esto nos lleva a pensar que separados de Dios no podemos. Esto nos lleva a reconocer que si queremos vivir una vida diferente, tenemos que comenzar por darle a Dios el lugar que corresponde. Reconocer quién es Él, lo que hizo Jesús en la cruz por nuestros pecados, y entregarle nuestra vida a Jesucristo para que nos cambie y nos transforme. Y le advierto, no vaya a pensar que se va a volver perfecto de la noche a la mañana. Seguirá luchando, batallando con su naturaleza, porque lo que quiere hacer no lo hace, sino lo malo que no quiere hacer es lo que hace. Pero lo reconoce y está dispuesto a someterse a la ayuda divina. Señor, tú sabes que yo soy de mecha corta, impaciente. Señor, tú sabes que yo soy por naturaleza egoísta. Señor, seamos honestos con Dios. 100% honestos. Dejemos de fingir, y es así cuando estaremos capacitados para que Dios haga una obra en nosotros. Pidamos al Señor que nos transforme. Mi pregunta para ti es, ¿tienes tú esa relación con Dios? Si tú me escuchaste detenidamente y no estabas dormido, te habrás dado cuenta que lo que acabas de escuchar no tiene nada que ver con una vida religiosa. Es resultado de tener una relación con Jesús. ¿Tienes tú esa relación? Eso es lo único que te va a garantizar la entrada al cielo, no otra cosa. Comencé predicando lo que sucedió el domingo allá en esa iglesia en Texas. Creo que esos hermanos estaban preparados, eran cristianos. Pero como dije, no es tan importante dónde estamos, sino con quién estamos. No es importante que tú estés aquí, escuchando, sino que tengas a Cristo en tu corazón. Porque en unos minutos vas a salir a la calle y te vas a enfrentar con una sociedad difícil. Y déjame decirte que sin Dios va a ser imposible vivir de una manera victoriosa. Necesitas que Cristo esté en tu vida, que Él te cambie y te dé la esperanza, y que Él sea el que te dé el poder para tomar estas decisiones que enseña, porque sin Él no vas a poder hacerlo. Porque una persona, independientemente de los problemas mentales que pueda tener, porque hoy en día constantemente le estamos quitando la responsabilidad al ser humano, a veces un enfermo mental. Pero Dios no habla de enfermedad mental, habla de pecado. ¿Y por qué una persona llega a un punto en que está dispuesta a cometer una barbaridad como hizo el sujeto ese? Si usted explora, independientemente de los problemas que pueda tener, va a encontrar un corazón amargado, resentido, profundamente resentido. Profundamente. Se dice que Fidel Castro ha sido uno de los individuos más resentidos y amargados que ha existido. Si usted busca la historia de este demonio, que en el infierno está, va a encontrar que fue una persona que desde muy temprano vivía envenenado por el odio. El único que puede cambiar este ciclo de destrucción y muerte es Jesucristo. Si usted no lo hace, va a hacer lo que otros hacen. ¿Estás tú dispuesto a darle tu vida al Señor? Quiero orar por aquellos que están aquí y aún no son hijos de Dios. Padre, te pido en esta hora que tú ilumines a las personas que están en este lugar y que aún no te conocen. Señor, que tú les puedas ayudar a entender que sin ti no hay esperanza. Que sin ti no se puede vivir en este mundo incierto. Que puedan arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien en esta hora le gustaría entregar a Jesucristo su vida? ¿Quieres levantar ahí tu mano para orar por ti? ¿Algún amigo o amiga? Si no lo quieres hacer en este momento, allí donde estás, habla con Dios. Pídele que perdone tus pecados y que te cambie. Solo Él puede hacer de ti una nueva persona, y solo Él puede llenarte de propósito y de esperanza para poder vivir en este mundo que cada día es más difícil. Que el Señor bendiga. Amén.
Cantamos.